Buenos días, este día vamos a hacer en el Santo Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 1. Fueron pues sacados de los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y bueno, entonces aquí habla de otra creación. Primero menciona los cielos y la tierra, que de hecho qué interesante, porque los cielos y la tierra fueron los primeros que creó. Y aquí habla de y todo el ejército de ellos. El ejército de ellos. O sea, tanto que hay un ejército en el cielo, tanto que hay un ejército en la tierra. Probablemente sea así. Y acabó, pero ¿quiénes son el ejército de ellos? Probablemente sean ángeles. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Ok, entonces en 6 días hizo la creación y el día séptimo descansó. Bueno, entonces ya acaba la creación. De hecho, en el día sexto acaba la creación y el séptimo lo toma como descanso. El hombre en el huerto del Edén. Qué interesante que aquí en la Biblia se nos haya mencionado la semana. Dice el hombre en el huerto del Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Pues entonces, yo creo que hay mucho más que esto. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. O sea que algo pasó antes de todo esto. ¿Cómo va a estar desordenada y vacía si está recién creada? Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Me parece muy interesante. De hecho, me parece interesante en el capítulo 1, verso 25, que Dios crea animales tal y cual lo conocemos. Y aparte en el capítulo 1, verso 21, crea más animales antes. Me parece muy interesante que a pesar de que ya había animales, de que ya había, eh, pues parece que también quiere plantas. Me parece muy interesante que primero creó animales. Ah, no, sí, primero, perdón, en el capítulo 1, verso 11 produjo primero las plantas. Es que esto es interesante porque en el capítulo 1, verso 11 crea primero plantas prehistóricas. En el capítulo 1, verso 21 crea animales prehistóricos. Luego, en el, en el capítulo
2, verso 5, crea plantas actuales, modernas. Sino que subió de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Pues entonces, eh, me parece muy, pero muy interesante. Primero crea plantas prehistóricas, luego, luego animales prehistóricos, los dinosaurios. Luego crea animales modernos y después plantas modernas. O hay que analizarlo profundamente. Me parece muy interesante porque definitivamente creó dos veces animales, en el 21 y el 25. Entonces Jehová Dios formó al hombre de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, fue el hombre un ser viviente. A ver, entonces estamos ya en el capítulo 2, verso 4, el hombre del huerto de Edén. Entonces aquí este pasaje empieza relatando que Dios creó los cielos y la tierra, que son los orígenes, el origen de las plantas y el origen. Me parece muy interesante que a pesar de eso no había lluvia todavía. En verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y puso allí el hombre que había formado. De hecho, qué interesante que la tierra desde el principio tuvo nombres. Bueno, la parte de la tierra. Por ejemplo, Edén. Otro, por ejemplo, también se menciona Arzaret, algo así. De hecho, la tierra de Nod, por ejemplo, se mencionan muchas cosas. De hecho, la tierra siempre tuvo nombres, ¿verdad? Pero ¿quién les puso esos nombres? De hecho, si lo que hemos visto del Génesis, Dios nunca le pone un nombre a la tierra, o sea, a las partes de la tierra. Por ejemplo, aquí dice Edén, nunca dijo Dios, esta se va a llamar Edén. También otra parte del mismo Génesis menciona la tierra de Not, y tampoco Dios dijo, esta se va a llamar tierra de Not. ¿Y quién fue Not? Para empezar, ¿quién fue Not? Vamos a checar rápidamente qué significa Edén. Pues mejor lo buscamos otro día. ¿Qué significa Edén? Y y puse el nombre aquí de forma. Entonces, me parece muy interesante que primero Dios crea al hombre y después crea un huerto. No es un jardín, es un huerto. Es como un ranchito, pues. Y puse el hombre que había formado. Pero hay algo interesante, que el hombre lo crea fuera del jardín, del huerto del Edén. Pero la mujer la crea dentro del huerto del Edén.
Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, por ejemplo, aquí menciona, como les decía, Ávila, tierra de Ávila, la tierra de Cus. Dios nunca menciona que le pone nombre a los ríos y a los territorios que viven en este mundo. Nunca menciona eso. Tampoco Adán se lo puso. Entonces, ¿quién le puso el nombre? Porque menciona tierra de Nod, tierra de Cus, tierra de Ávila, menciona ríos, Pisón, Gijón. O sea, ¿quién le puso nombre a eso? O sea, que algo pasó en la tierra. O sea, yo creo que la tierra fue recreada, que no fue. O sea, que la tierra que conocemos como tal ya existía antes de Génesis 1. O sea, algo raro está. Hay algo muy extraño. ¿Quién le puso un nombre? Menciona otro río, Idekel. Dice oriente de Asiria, Éufrates. ¿Quién le puso esos nombres? Pues entonces el hombre es formado, después Dios hace un huerto y lo pone ahí. Entonces, y Dios hace nacer todo árbol de la a la vista, o sea que sirve para comer y bueno para comer. Eh, También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y se le da un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Algunos dicen, ¿dónde se encuentra Edén? Lo que pasa es que en un principio en la Tierra había un solo continente. Hasta aquí la Tierra era un solo continente. No es sino hasta eh, ahí nace un rey, que es cuando empieza a temblar y la Tierra se empieza a fracturar. Cuando nace un rey se llama de hecho que aquí mismo Génesis. Aquí mismo Génesis donde la Tierra se fractura. A ver si encuentro. Pero no encuentro el nombre. Tampoco me acuerdo cómo se llama, pero es cuando nace un rey que la tierra empieza a temblar mucho, empieza a haber mucho temblor, se empieza a fracturar y empiezan a formar los continentes. Bueno, entonces, y se le den un río para que el huerto se reparte en 4 brazos. Qué interesante que el río ya estaba ahí, porque Dios dice que Dios hizo este el huerto, pero no que hizo los ríos, aunque tuvo que haberlo hecho Dios. Pero me parece muy interesante que no se menciona quién le puso los nombres. Y de que el Ávila, Gijón, Cus, tierra de Nod.
El nombre del uno era Pisón, este es el creador de la tierra de Ávila, donde lloro. Se supone que Ávila es África, y el oro de aquella tierra es bueno, y allí también Betel dice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el creador de la tierra de Cus. Y el nombre del tercero es Hiddekel, este es el equivalente a Siria, y el cuarto río es Éufrates. El Éufrates creo que está en Europa. Tomó pues Jehová de su hombre lo puso en el huerto de Edén para que lo lograra y lo guardase. Me parece aquí muy pero muy interesante. ¿Por qué va a guardarlo? ¿De qué lo va a cuidar? Se supone que todavía. Bueno, de hecho, qué interesante porque es justo aquí. Bueno, poco después de esto que aparece la serpiente. De hecho, al principio del capítulo 3 aparece la serpiente. O sea, algo sucedió antes de Génesis 1, en la eternidad. ¿Qué había antes de Génesis 1? La eternidad. Algo pasó en la eternidad que no, que pues, hasta ahorita yo lo he encontrado. O sea, alguien le puso un nombre ahí de que la Siria, Éufrates, tierra de Cus, tierra de Nod, Edén, Ávila. Alguien le puso un nombre a todo eso. Algo pasó en la eternidad. Me parece que viene en Isaías. Alguna vez escuché eso, pero tendré que analizarlo. Yo, bueno, nunca he leído ese libro profundamente. Bueno, entonces verso 15. Tomó pues Jehová el Dios al hombre y lo puso en el huerto en el Edén para que lo labrara y lo guardase. Me parece interesante. ¿Por qué menciona Dios dos veces lo mismo? Porque en el verso 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí el hombre que ha formado. Verso 8, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Me parece muy interesante porque menciona dos veces la misma acción. Supone que en el verso 8 el hombre ya está en el huerto, ya está dentro del huerto. Me parece muy interesante. Hay algo muy interesante aquí y muy extraño también. En el versículo 8 dice que solamente Dios Dios ya hizo el huerto y todo. Y puso allí el hombre que haya formado, pero no le dijo nada. Me parece interesantísimo porque en el verso 8 Dios crea el huerto y pone allí al hombre. Me parece interesante porque un huerto, que en un huerto hay árboles, hay cosas, pero dice verso 8, plantó un huerto en Edén y puso el hombre, pero después hizo nacer de la tierra todo árbol a la vista y bueno para comer. O sea, ¿qué había antes en el huerto? O sea, ¿qué fue lo que plantó Dios en un principio? Porque primero se plantó un huerto. Un huerto es un lugar donde hay frutas, donde hay hortalizas. Eso es un huerto. Y después de eso, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Qué interesante que el verso 9 menciona tres cosas, tres tipos de árboles. Árboles deliciosos a la vista, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, bueno, es que un huerto, ¿qué es un huerto? Donde hay tomates, donde hay papas, esas cosas que no son árboles. O sea, primero plantó lo que son frutas y verduras, que muchas frutas no vienen de árboles. Algunas sí, por ejemplo, la mesa sí viene de árbol, pero la piña, por ejemplo, no viene de un árbol. Entonces, en un principio puso Dios un huerto, pero por ejemplo, de tomate, de cebollas que no nacen en árboles. Después hizo nacer árboles frutales. Y el árbol de la vida. Qué interesante que el verso 9 menciona tres tipos de árboles.
Ok, entonces quedamos en el verso 8 que Dios está ahí con el hombre y y pero no le dijo nada. Qué interesante que en un principio el hombre no hacía nada. En un principio el hombre no hacía absolutamente nada. Dios no le dijo nada, solamente lo puso ahí y ya. Es hasta el verso 15 que le puso, tomó pues Jehová el hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y se mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Me parece un descubrimiento muy interesante que en un principio el hombre no tenía que hacer absolutamente nada, ni siquiera tenía que trabajar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Dios en un principio no le dijo, pues no le dijo nada a Adán, solamente lo puso allí y ya? Me parece muy interesante, pero de hecho, qué interesante que en el verso 8 en adelante, planta el huerto y todo, y menciona los ríos, pero se supone que los ríos estaban ahí y salía de Edén un río para regar el huerto, o sea que el río estaba allí, los ríos estaban allí. O sea, hay algo bueno, ¿por qué Dios en un principio le puso a Adán en el huerto y todo, con árboles y todo? Y después lo puso a trabajar y a cuidarlo. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, algo sucedió en el del verso 8 al 15, algo pasó. Algo interesantísimo pasó allí. Tanto así que, o sea, ¿qué fue lo que? Porque en un principio el hombre no tenía que hacer nada. Y hasta el capítulo 15 que tuvo que trabajar y guardarlo. Me parece muy, pero muy interesante. No sé, yo creo que fue aquí entre el verso 8 y 15. No sé, es que yo creo que el pecado fue incluso antes de Génesis 1:1. Pero me parece muy interesante por qué Dios, porque revisen el verso 8, dice, puso allí el hombre que había formado y no le dijo nada. O sea, ya había huertos, ya había árboles frutales y no le dijo absolutamente nada. Pues entonces vamos a analizar profundamente porque es interesantísimo esto. En vez de que veas el hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bueno, es que hay cosas interesantes. De hecho, en la cultura judía se narra la existencia de Lilith, que el Señor la reprenda. Se supone que Lilith fue la primera esposa de Adán, pero aquí, pues que es una leyenda, solamente un mito, porque aquí, pues, no viene nada. O sea, Adán en un principio está solo, ¿verdad? No se narra la creación de Eva. De hecho, fue Adán quien le puso el nombre a su mujer. O sea, me parece, es que me impactó esto, porque en un principio el hombre no tenía que hacer nada, ni siquiera que tenía que trabajar, ni siquiera tenía que cuidar el huerto, no tenía que hacer nada. Pero yo creo que la clave está en estos ríos. O sea, después de que dice que hizo el huerto y todo, y puso al hombre en los ríos,
¿verdad? Menciona eh, vamos a ver rápidamente qué significa Edén. Dice que Edén significa delicia o paraíso. Bueno, entonces, Edén significa delicia o paraíso. Bueno, entonces, pues entonces, eh, pues en un principio me impactó esto realmente, que el nombre no tenía que ser nada. Entonces vamos a dejar el video porque luego ya viene, nos quedamos en el versículo 18. Nos vemos en el próximo video, te bendiga.